vamos a estudiar las principales características de las diferentes edades históricas a través de este cuadro resumen. Como vemos, las edades son la antigua, media, moderna y contemporánea. Y vamos a estudiar a través de las columnas correspondientes su fecha de inicio y final, qué territorios o qué hechos históricos destacaron, cuál era su tipo de economía, cuál era a grandes rasgos su sociedad, su política y su mentalidad. La edad antigua vemos que empieza en el 3500 a.C., aproximadamente cuando se inventa la escritura, y llega hasta el año 476, que ya empieza la Edad Media, y ya sabemos que en esa fecha fue cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Los territorios o las civilizaciones que destacan en esta edad antigua son Egipto, Mesopotamia, China, también podríamos incluir la antigua Grecia, Roma, el Imperio Romano. Respecto a la economía, era esclavista, es decir, estas sociedades poseían esclavos y por tanto su sociedad era de ese tipo. En cuanto a la política, la teocracia era el sistema más generalizado, es decir, el poder le venía a los representantes, a los gobernantes a través de los dioses. Su mentalidad era religiosa, animista y politeísta. Todos estos conceptos los vamos a desarrollar a continuación. En la Edad Media, que va del 476 a 1492, con el descubrimiento de América, destacamos los reinos cristianos frente al gran imperio musulmán, el Islam. Su economía y su sociedad era feudal y estamental respectivamente, y destaca la monarquía feudal y como mentalidad pues, una religión monoteísta y el enfrentamiento que supuso entre musulmanes y cristianos las cruzadas. La Edad Moderna va desde el descubrimiento de América. También en el libro a veces encontramos que en vez de 1492 se pone como fecha de inicio de la Edad Moderna o del final de la Edad Media 1453, que es cuando el Imperio Otomano, el Imperio Turco, conquista Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. En cualquier caso, 1453, 1492 hasta 1789, fecha de la Revolución Francesa, es lo que abarca la Edad Moderna. Destacamos en esta época el poderío del Imperio Español y su principal rival, que fue Francia. Respecto a la economía, pues empieza siendo feudal, pero fue derivando hacia otras formas de economía como el mercantilismo. Respecto a la sociedad, sigue siendo estamental, igual que la Edad Media, pero con un peso cada vez mayor por parte de la burguesía. Respecto a la política, los reyes cada vez irán aumentando más su poder, y de una monarquía feudal como era la Edad Media, donde el rey estaba muy condicionado por el apoyo de los nobles, los reyes cada vez van a aumentar su poder, en un principio hacia una monarquía autoritaria, una monarquía donde ya su autoridad será la más importante dentro del territorio que gobiernan, hasta llegar a finales de la Edad Moderna, sobre todo en el siglo XVIII, a una monarquía absoluta donde el rey tiene ya absolutamente todo el poder. Respecto a la mentalidad, vamos a destacar en esta época las guerras de religión, las guerras entre cristianos, es decir, entre católicos, por un lado, defensores de la autoridad del Papa, y los defensores de la reforma de Lutero, los protestantes. Tras la Revolución Francesa, se inicia la Edad Contemporánea, que llega hasta nuestros días, y en la que yo destaco en el siglo XIX fundamentalmente el gran poder del Imperio Británico, y ya en el siglo XX las dos guerras mundiales. Respecto a los sistemas económicos, han sido varios los que se han ido produciendo en diferentes países a lo largo de esta edad contemporánea. Yo destaco básicamente dos: el comunismo frente al capitalismo. El comunismo ya prácticamente queda muy reducido y el capitalismo se ha expandido a muchísimos países, a la práctica totalidad del planeta, con lo cual ese fenómeno, la extensión de los valores propios del capitalismo a nivel mundial, es lo que se suele denominar globalización. Respecto a nuestra sociedad actual, es una sociedad de clases en la que básicamente el dinero es el que te sitúa más arriba o más abajo dentro de la escala social. Respecto a la política, podemos distinguir básicamente dos tipos de regímenes: democracias y dictaduras. Y en cuanto a la mentalidad, podemos destacar que esa mentalidad tradicionalmente religiosa, en sus diferentes variantes,
en los últimos tiempos ha ido evolucionando hacia una sociedad donde la presencia de los derechos humanos y una ética civil pues han ido sustituyendo, evidentemente no de forma total ni en todos los lugares de la misma forma, pero sí que han ido sustituyendo en parte a esa mentalidad religiosa más tradicional.